bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Mi horda de salvajes, ¿cómo les va? Vos callate que estás comprometido, mirá, y yo no sabía. Corto mano. No digo nada, no digo de quién estoy hablando. No abro la boca, no abro la boca, no abro la boca. Shh, pero es tan espontánea. Gracias, mi vida. Sigamos con el tema. Le mando un beso a mi tío Orlando Veracruz, que andaba ahí haciendo folclore a pleno, hablando. Es un parentesco que yo me enteré hace 6 meses, te digo. Pero me cae bomba, me cae muy bien. Y es posta, parece ser que el papá de Orlando Veracruz era hermano de, de mi abuelo, claro, de Mulato Pais. Es tu tío segundo. Es mi tío, no te lo estoy negando, Martín, no me digas así. Yo no estoy renegando, te digo que me enteré hace poquito que tenía un pariente. Un gran poeta santafesino, un gran poeta. Estoy ampliando la familia pleno sin tener hijos, lo cual es mucho mejor todavía. Empezamos con el programa. Todo de ustedes, señores. Comencemos. El gobierno porteño publicó ayer la reglamentación del aborto no punible, que destaca el fallo de la Corte Suprema el 13 de marzo. Para hablar del tema viene la legisladora de la ciudad, Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria. Hoy vamos a hablar de un proyecto presentado sobre el botón antipánico para las personas que se encuentran en situación de violencia de género. Vamos a explicar exactamente cómo se maneja, en qué consiste, por qué se usa, para qué casos se aplica. Che, un lujazo. Hoy viene... ¿Yo? Gracias. No, vos desde viene a Consentido Público un cantante premiado, un tipazo, un muy buen tipo, cantautor, guitarrista y amigo mío personal, don Abel Pintos, que hizo esto que estamos viendo. Le voy a preguntar sobre esta cuestión. Está grabado en directo, HD, en vivo, en las ruinas de Quilmes. ¡Qué lindo! Único, ¿eh? Hoy a la visita la recibe el Martín, así que no tiene desperdicio, ¿eh? Amigo del Martín. ¿Sos fan de Abel? Sí, lo conozco desde muy chiquito. La verdad que es un tipo que... ¿Cuántos años tiene? Me parece que es más chico de lo que... mucho más chico. Sí, debe tener 20, casi ahí de los 28, del 30, 84 27. Sí, por eso. Jovencito es, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, No señores, edad, Día del Maestro hoy. Vamos con las vías de comunicación y después mandamos besos a yo particularmente a mi abuela Lola, maestra de toda la vida y que hoy con 90 y pico de años y un Alzheimer galopante le aparece de todas maneras la maestra. Cuando vuelve la abuela Lola, vuelve como maestra a repasar las tablas con mis hijos es una maravilla. Así que beso gigante a mi abuela Lola y a todos los maestros. De verdad, ciertamente. Bueno, vamos con las vías. www.tvpublica.com.ar, nuestro sitio web, donde está toda la información, lo que necesitas ver. Siempre decimos lo mismo, pero vale la pena recordarlo. Cuando un programa no lo pudiste ver, lo podés venir a la página web y lo encontrás, o los archivos del canal también están ahí. En caso de otra trama, el programa de Quiroga está ahí también. @tv-publica es nuestro Twitter, o Twitter, como prefieras. En Facebook es fácil buscar, en Facebook está todo. O sea, vos pones una foto, todo, lo que te ocurra. Lo que vos pongas está todo. Por ejemplo, está Quiroga en el programa de radio. Radio Provincia y todo su staff. Está con todo su staff y está ahí. ¿Querés el consentido público? Pones consentido público. Que hoy están aburridos, entonces... ¿Por qué? Escúchame. Siempre pedís que hablemos de los trabajos en los cuales participás. Yo lo que digo es que voy a responder en cualquier momento. En cualquier momento respondo a las agresiones del grupo. Perdóname, ¿por qué me incluís? Es cierto, es cierto. Bueno, nuestro mail es consentido@tvpublica.com.ar. Adelante con todo. Vamos. Bueno, y comenzábamos el programa mandando beso a mi abuela particularmente, pero a todos los maestros en general. ¿Alguien recuerda algún maestro, algún docente en particular? Son claves, indudablemente, en la infancia de cada uno. Un saludo a la maestra de cuarto, Silvia Patrich. Silvia Patrich. ¿Y por qué te acordás de Silvia? Porque fue la mejor. La mejor. La más dulce, la más buena, la que era más linda. ¿Estabas enamorado? No me enamoraba de las maestras. ¿No? Aprendía de los contenidos, todo, que me transmitían. Eras como una pequeña esponjita. A mí me pasó una cosa... me puede defender porque también... ¿Puedo mandar yo también? Están muy jocosos, ¿viste? Cuando están así hay que dejarlos un rato y después se van calmando. ¿A quién le mandamos, María? Yo a la señorita Luisa de primer grado. Con mucho cariño la recuerdo. Yo, tuve una suerte que fue que en la primaria me pasó una cosa que realmente para mí fue, en aquel momento, en la dimensión de niño, fue espectacular. El nombre. Yo quería a María José, la maestra de cuarto grado. ¿Qué María José? María José González. Realmente, maravilloso. Y yo deseaba tenerla otra vez. Y la tuve en sexto.
Tuviste poderes. Tuve poderes mentales, me concentré y apareció en sexto. Yo me acuerdo de la señorita Mari, que era el último año que tenía, ya se jubilaba y estaba repodrida, Mari. Y ¿Era gritona? era gritona, yo le tenía pánico y era mullida, que eso me gustaba mucho. Porque en mi familia todas las mujeres eran muy flacas y la señorita Mari era como un muffin. Sí. Me gustaba eso de la señorita Mari. ¿Vos? Yo no sé si es interesante hablar de esto. No, vos sí, escucharte a vos. No es interesante. ¿A quién le importa la maestra de cada uno? A mí personalmente, ya que me preguntan, mi corazón está en el Teatro Labardén, que fui desde los 7 años hasta los 12, ahí en Solís y Garay, donde ahora trabaja Alfredo Zayat y Marina Carvajal. Justo en diagonal estaba la Calecita, estaba el que vendía esos pirulines que se te pegaban, que no los podías nunca despegar, que vendía la manzana la maestra a caramela. Y ahí todos los maestros, pero el más entrañable fue Ariel Bufano, que me enseñó lo que era el teatro. Ariel Bufano, a los 7, 8 años de edad, me enseñó que era... Y vos decís que tu que era el corazón teatro. quedó ahí, ahora entendemos un montón de cosas. Ahí quedó mi corazón. Claro, lógico, por eso digo, es tan digo, en la gélido. infancia, lo que me dio el Labardén fue impresionante. ¿Qué Tiempo pasó? de explicar el... Bueno, sencillamente, si hay un algo día que como explicar. hoy, pero de 1888, moría en Asunción Domingo Faustino Sarmiento, que tiene como figura y prócer de la Argentina, un prócer del bronce, de la historia que nos van a contar después, allá a principios del siglo XX, cuando había que broncificar, esto lo digo yo, a los héroes de la patria. Tiene muchas contradicciones, un tipo que tuvo muchísimos signos de adelanto, vio cosas que otros no vieron en su época y fue un adelantado, y en otras no tanto. Combatido porque por un lado fue quien definió a la barbarie como del lado de los caudillos, y para después poder arrimarse al poder se alió a un caudillo, o sea que tuvo muchas contradicciones. Lo que sí era muy inteligente. Es mentira que nunca faltó a la escuela, este mito que hay sobre él, que decían, que te acordás que decía, tenés que ser como Sarmiento, que nunca faltó a la escuela. ¿Y de dónde Sigue salió? usando. Es mentira. ¿Y de dónde salió ese mito? Esto fue un mito de la historia embronceada que se le pone a los... Broncificada. Sí, yo dije broncificada. Que se le pone a los héroes patrios como para decir, eran perfectos, intocables, no tenían ningún error. ¿Y cómo sabes que faltó? Porque él mismo lo dice, en sus memorias está todo el tiempo. Hay cosas escritas de... Hoy me ratié, dijo. No, decía que él no podía ir todos los días al colegio porque él venía justamente de una familia muy pobre. ¿Recuerdan cómo era Pablo Albarracín, que Sí. tejía en la higuera, en la Sí. casa? Él decía que muchas veces no podía ir a la escuela, él escribe, no podía ir a la escuela porque tenía que ayudar a su madre. Jauregui, querido. Uy, ¿Qué pasa? De vos espero más. De vos espero más. Yo no creo que estés No, acá vos para sos un juzgarme, tipo- ¿no? no, No, pero para digo, juzgar. Un tipo inteligente, un tipo brillante, el día del autor, escribís libros. Sarmiento es mucho más que eso. Pero claro, que Es por eso mucho mismo- más que eso. Mira, hay un tomo así de la literatura argentina que acaba de ser publicado dedicado a Sarmiento, donde escriben, entre otros, Ricardo Piglia, la China Lumber. Es decir, Sarmiento es como el alma de lo que puede llegar a ser la educación en un país. Si Sin duda. faltó o no faltó al colegio, si tuvo una parra o no tuvo una parra en la casa. Higuera. Esto no es importante, me parece a mí, digo, con todo respeto y admiración, pero digo, no me parece que Sarmiento se lo pueda recordar tan brevemente. Me parece que es un prócer el tiempo fue breve fundamental gracias para a la pensar una idea de país. interrupción, Piroga. Yo estaba hablando un poco más, pero me interrumpiste. No, me está hiciste bien, breve el tiempo. Pero no Piroga. hablemos de y la ahora no rata. tenemos más, ¿viste? Y ahora no hay más tiempo. No, tenemos más seguí, tiempo. seguí. Lamento, Horrible, lamento re mal este compañero. momento de interrupción, Horrible, pero bueno, horrible. usted sabe, va, googlee, ponga Domingo Faustino Sarmiento y va a leer un poco. Ojalá no te haga lo mismo la nota con Abel Pintos. Imagínate que estás No, en medio de la entrevista y él no. se Soy capaz mete de- diciendo que esperaba más de vos. Soy capaz de cederle la nota. yo No, tengo pero problema. además yo creo que Dios es mío. un intelectual, Jauregui. ¿Cómo Lo que puede pasa es haber que una diferencia de hablar- 1.040 millones de pesos? ¿Cómo una provincia como Córdoba puede decir usted me debe y la nación decir yo no debo? Es como una diferencia importante, te digo. Estás hablando de este litigio que planteó la provincia de Córdoba con el gobierno nacional y que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Para poder entender este conflicto me parece que resulta fundamental dividirlo en 4 capítulos para no confundirlo. Y digo los 4 capítulos, no voy a hablar de todos, sino simplemente te los voy a enunciar. Uno es el aspecto político. El otro es el tema fiscal de las provincias y de la nación, el otro es el tema judicial y por último el tema previsional, que es el nudo central donde emerge el conflicto. Con el tema político es muy claro, el gobierno de la nación y Córdoba están en una situación de diferenciación política.
el gobernador de la Sota, pensando en el 2013, pensando en el 2015, en su ubicación política dentro del peronismo, dentro de un sector de la oposición al gobierno nacional, por eso fue Mauricio Macri en 2 oportunidades en Córdoba, busca diferenciarse. Ese es el aspecto político que hay que entender ahora, que ese es el impulsor del conflicto vinculado con el tema previsional. Este tema previsional también nace por un tema fiscal. Las cuentas provinciales, ya no solo de Córdoba, sino de gran parte de las provincias, están en una situación de muchísima presión, déficit de las cuentas provinciales. En un contexto también donde las cuentas fiscales a nivel de la nación también están más apretadas. Ahí salta el tema judicial, como un tema político, un tema económico. Para buscar un espacio empieza la judicialización de la política. Y ahí aparece la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque como es un tema federal de la provincia con la nación, ahí interviene la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, ¿cuál es el nudo, el disparador, el tema previsional? Hay una caja, para que entender, la caja previsional nacional que paga las jubilaciones nacionales. Jubilaciones nacionales no significa no solo la de capital, el de todo el país donde está dentro de ese sistema previsional. Pero a la vez también existen cajas jubilatorias provinciales, que es una minoría de los jubilados totales y, por ejemplo, en Córdoba solo representa el 16% del total de los jubilados. El 84% de los jubilados cordobeses son pagados por la ANSES en el sistema nacional. En general, en las provincias, cuando existen cajas provinciales, están en general vinculadas al sector público. Por ejemplo, en Córdoba, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, la empresa eléctrica. Esas jubilaciones tienen un régimen diferente al nacional. Es un régimen más beneficioso para esas jubilaciones provinciales. Al ser más beneficioso, también implica mayor cantidad de recursos. ¿Y qué pasa? Genera déficit. Entonces, los recursos no alcanzan para pagar esos niveles de jubilaciones. Por ejemplo, hasta 15.000 pesos las jubilaciones se pagan de las provinciales en Córdoba. Eso genera un déficit. ¿Quién financia ese déficit? Que agarra las provincias y yo no los puedo financiar. Entonces, desde el año 2000, las provincias que tienen esas cajas provinciales firmaron acuerdos de armonización del sistema previsional. En total son 8, desde el 2000 hasta el 2008. En el 2009 firma también Córdoba. ¿Qué significa ese acuerdo de armonización? Que el sistema, como yo te decía, que tiene más beneficios de las provincias, se equipare al sistema nacional. ¿Cuál es el acuerdo? Hasta que logres esa armonización, el Estado va financiando ese déficit que yo te mencioné, que tiene las cajas provinciales porque pagan una jubilación más alta. ¿Qué es lo que dice la Nación? Córdoba, dejaste de armonizar. Digamos, no seguiste avanzando en ese proceso de transición de pasar una caja provincial a ser igual a la de todos los jubilados del país. Entonces, ¿por qué voy a seguir financiando ese déficit? Y este es el punto esencial. Córdoba dice, no, me tenés que igual seguir financiando el déficit porque, por ejemplo, hay otras provincias como Santa Cruz, Chaco y Entre Ríos que todavía no terminaron esa armonización del sistema previsional e igual le seguís pagando. Pero, ¿y es válido ese reclamo entonces si lo comparamos con otras provincias que hacen lo mismo? ¿Sería válido el reclamo de Córdoba? En ese punto, sí, por eso lo menciono, pero ahí aparece el tema político. Te hago una pregunta. Yo lo escuché al gobernador de la Sota decir y destacar que en Córdoba se pagan jubilaciones más altas. Sí. Ahora vos decís que solo un 16% de todos los jubilados los que cobran esas cifras que realmente son mucho más altas, con lo cual no, es una verdad a medias. Claro, es solo el 16% del total de las jubilaciones provinciales tienen ese régimen mejor, de jubilaciones más altas. Y entonces pueden seguir teniéndolo. No es que la Nación dice no tengan. La cuestión es cómo lo financiás. ¿Quién la paga? ¿Quién lo paga? Bueno, si de la Sota asume ese compromiso, bueno, de la Sota tendrá que aumentar los impuestos, ver cómo financiar esas jubilaciones más altas. Porque uno puede decir, bueno, la verdad que está bueno que cobren más, pero si el Estado financia esas jubilaciones más altas,
¿no hay una injusticia para el resto de los deja jubilados? De ser solidario con el resto de las jubilaciones. Claro, porque pasa a ser que, bueno, la verdad, todos nos gustaría que la jubilación sea de 10.000, 15.000 pesos. Porque va a ser Entonces, en Córdoba. por eso, si el Estado financia esas jubilaciones más altas, en realidad está cometiendo una profunda injusticia con todo el resto de los jubilados. Clarísimo, Alfred, muchísimas gracias. Impecable como siempre. La semana que viene. En el bloque que viene estamos hablando de las inundaciones, el campo y las medidas impositivas con respecto a ese tema. Así que es un tema preocupante y muy serio. Vamos ahora a hablar con Mariana de lo que está pasando en este momento en diputados. Tiene que ver con la ley de fertilización asistida, ¿verdad, Mariana? Está previsto que llegue al Senado en un plenario de comisiones, se empiece a debatir por estos minutos. Está prevista la reunión del plenario de comisiones, es decir, en forma simultánea varias comisiones se reúnen a debatir este proyecto que tiene media sanción de diputados, como señalaba Fede, y es una ley esperada, ¿no? Varias organizaciones de las que, trabajan con personas que tienen problemas de fertilización, vienen reclamando que las obras sociales, los hospitales y las prepagas se hagan cargo de estos tratamientos que suelen ser muy caros y que es discutible, ¿no? Si se tiene que hacer cargo de todo, seguramente en una reglamentación quedará establecido hasta qué punto se hacen cargo. Hay tratamientos que son más sencillos, más económicos y otros que son mucho más caros, y si va a haber límites de edad. Lo cierto es que este proyecto que viene de diputados es interesante porque no pone límites, es decir, cualquier persona mayor de edad que dé su consentimiento informado puede acceder a estas prácticas. Había algunos proyectos que pretendían limitarlo solo a las parejas casadas o solo a los matrimonios heterosexuales, dejando afuera a las parejas del mismo sexo, por ejemplo, o a mujeres solas. Y en este sentido, lo interesante es que, bueno, si se va a cubrir, que se cubra para todos. Este es el debate. Y empieza a tratarse entonces por estas horas en el Senado y después será un tema que llegará finalmente al recinto donde deberá votarse. Vamos ahora a hablar de otra efeméride coincidente con el del Día del Maestro. Y durante muchos años, de 11 años a esta parte, el Día del Maestro quedaba relegado por lo impactante y lo fuerte que había sido esta noticia a nivel mundial. Hay un antes y un después en la historia del mundo a partir del atentado del 11 de septiembre. Del 2001 en el World Trade Center en Nueva York, el famoso atentado a las Torres Gemelas que dejó casi 3.000 muertos y 6.000 heridos. A tal punto que Hobsbawm, el historiador, dice que si se creía que el final del siglo XX, el comienzo del XXI, había sido el derribo del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, se prolonga un poco más hasta llegar al 11 de septiembre del 2001. ¿Por qué? Porque realmente marca la diferencia como etapa histórica de lo que es este presente. Bueno, fue un momento infernal. Yo creo que los que estamos acá presentes no podemos olvidar jamás lo que fue ese día. Todos seguro que nos acordamos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, ¿no? Siempre pasa eso, es muy impresionante. La primera impresión, que se decía que era un incendio, después que había sido un avión pequeño. Que había sido un accidente inicialmente, creíamos. Y después, bueno, las imágenes cuando se ven el segundo avión, sobre todo, es impactante. Ver ese bólido, ¿no? Entrar en medio de un edificio que también tiene una significación, ¿no? Lo que era el World Trade Center, lo mira Alfredo porque tiene que ver con una cuestión económica. Esas dos torres poderosas en el medio de Nueva York como forma de imagen, como imagen y símbolo de lo que es el poder estadounidense, en ese caso económico, ¿no, Alfredo? O sea, tenía mucho de eso también. Sí, y lo sigue manteniendo pese a la crisis económica. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial. El tema es cómo se ha reordenado y se está en proceso de reordenamiento de la geopolítica mundial con China como potencia emergente que empieza a cuestionar ese lugar de liderazgo de Estados Unidos, pero sigue estando, digamos. Y yo creo que esa dinámica excedió la de las Torres Gemelas, la dinámica económica donde China pasa a ocupar su lugar de hoy segunda potencia mundial. Tuvo una dinámica que, digamos, no tuvo nada que ver con lo que pasó con las Torres Gemelas, como el desplazamiento también hacia el sector de Asia, ¿no? La parte económica. Bueno, pero me estoy yendo por la rama y puedo llegar a hablar de cualquier. Es interesante señalar lo que marcó como Estado policíaco a partir de todas las medidas que se tomaron después del atentado en Estados Unidos, Guantánamo y todo lo que vino después. Y la guerra de Afganistán, que es la crueldad más grande cometida por Estados Unidos, donde se desangró un país
en pos de la búsqueda de los líderes de Al Qaeda y la posición de una toma política, como bien decís, de política exterior. Recordemos que a los pocos años, también, pero Unidos. Irak fue a los años nada más, ¿no? Todo lo que ocurrió en Irak. Así que bueno, es una, como bien decía Fede, una efeméride que trae el Día del Maestro también. A partir del 2001 lo recordaremos siempre por este día, ¿no? Por esta fecha. Vamos ahora a hablar de un espectáculo que pasea por todo el mundo en diferentes versiones, diferentes cuentos a contar. Lo cierto es que es el circo en su nueva generación y con una fiesta para quienes no lo hayan tenido la suerte de verlo. La verdad que aunque sea una vez vale la pena hacer el esfuerzo y pagar lo que sale la entrada, ¿no, Osval? Sí, yo creo que lo dijo muy bien Federica cuando dijo una vez vale la pena verlo. Porque en algún punto, quiero decir, lo vi 3 veces, siempre lo vi, son fantásticos, no tengo ninguna duda, tienen una genialidad que no la tiene nadie, pero en algún punto está muy lejos del circo, a ver si se entiende lo que digo. Es todo tan perfecto, está todo tan bien hecho. Los acróbatas tienen cuerpos que uno se pregunta cómo es posible que tengan ese cuerpo, que terminan alejándose de lo más espontáneo, de lo más pobre y también de lo más meritorio que tuvo el circo desde sus inicios, que comenzó con juglares. Es de una estética particular el Cirque du Soleil. Uno podría decir, ¿cuál es la estética? La estética se llama Cirque du Soleil. Son únicos en el mundo y este espectáculo nuevo que presentan tiene que ver con el mito de Ícaro, que volaba, 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 llegaba al sol, se le derretían las alas y bueno, y se caía, ¿no es cierto? Conclusión, no hay que volar tan alto, con volar más o menos uno se la puede rebuscar, ¿no es cierto? Pero creo que hay una nota, ¿no es cierto? Porque si sucede, conviene. No, es dedicado si a Mariana, conviene. Que Mariana va a ir hoy a la noche con sus criaturitas. La vas a Las pasar criaturitas genial. nunca vieron el show, o sea que No, se les vamos a los pasar ojos van a lindo. ser así, la van a La vas pasar a re pasar bien, extraordinario. re bien, Barecay sí. se llama. Barecay se Barecay. llama el show y estuvimos charlando el día del estreno con su productora, con Cintia Clemente, que nos decía esto. Baracay es una propuesta súper diferente a la última propuesta que trajimos a Buenos Aires, que fue Kidam. Kidam era un show más dramático, mientras que Baracay es totalmente el contrario. Es mucho más animado. Obviamente vamos a ver acrobacias increíbles, como que es el sello del Cirque du Soleil, lo mismo que música en vivo, pero yo creo que es una propuesta bastante cerca a la realidad humana, en donde, bueno, no necesariamente un Ícaro que cae del cielo, pero de ahí él siente y experimenta esas emociones normales de amor, de tristeza. Entonces es una propuesta súper interesante que yo creo que se acopla bastante a lo que el ser humano suramericano es, con música y entretenimiento. Una de las propuestas de Baracay en el 2002, cuando se creó, fue eso, fue crear un show que, diferente a los otros que habían sido inaugurados antes, tenía eso, tenía un comienzo, tenía un medio y tenía un final. Nosotros tenemos un grupo de 57 artistas en Baracay, de todas las nacionalidades, más o menos de 24 nacionalidades diferentes. Tiene varios momentos bien específicos, por ejemplo, los hermanos que hacen los ícaros, los icarios que brincan uno con el otro, es uno de los actos más impactantes que tenemos en la primera parte del show. Y yo diría que la balanza rusa al final del show, también son 17 rusos que hacen unas acrobacias que nadie puede creer, que te queda así la emoción de pensar que se van a caer. Entonces yo creo que esos son los dos más fuertes que tiene Baracay. Que nos vengan a visitar, estamos aquí para llenar, o sea, siempre es entretenido cuando tienes todo lleno, entonces la expectativa siempre será la misma. Bueno, te decíamos, es hacer un esfuerzo porque lo cierto es que las entradas no son para nada económicas, eso es una realidad, pero bueno, si podés, la verdad es que vale la pena porque es un muy lindo espectáculo. Vamos a darle la bienvenida ahora a Gabriela Alegre, legisladora porteña por el Frente para la Victoria. Gabriela, gracias por venir. ¿Fuiste alguna vez al Cirque du Soleil? ¿Lo has visto alguna vez? La sabes que no. Mira. Igual tendría ganas de verlo. Sí, no sí, sé. es lindo. El tema en cuestión tiene que ver con la reglamentación del protocolo sobre aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires y la polémica suscitada, hoy Bergoglio haciendo declaraciones, bastante enojado con esta cuestión. ¿Por qué no nos contás un poquito, si es que podés, el derrotero de esto y por qué tanto revuelo?
Bueno, revuelo hay siempre que se habla de aborto en nuestro país y supongo que en el resto del mundo. Tiene que ver con cuestiones morales, religiosas, ideológicas, que están muy afianzadas en nuestra historia y en nuestra cultura, pero también tiene que ver con un trabajo concreto que se estuvo haciendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007 en adelante, cuando se empezaron a presentar proyectos para regular el procedimiento en la ciudad de cómo actuar ante los abortos no punibles, que son aquellos que no están penalizados según el Código Penal. Esto fue muy impulsado, tuvo un impulso muy fuerte a partir de marzo de este año, cuando la Corte Suprema finalmente, después de un tiempo, pone absolutamente claro cuáles son los casos en los que debe considerarse no punible los abortos, que son aquellos en que puede ser afectada la salud de la mujer, puede ser afectada la vida o son producto de violaciones. En cualquier caso, cualquier tipo de mujer, que siempre existía esta pregunta si era solo para mujeres idiotas o dementes, según decía el código, o si era para cualquier tipo de mujer. La Corte lo deja claro y le dice a todos los estados, dice, esto es un derecho que deben garantizar los estados a las mujeres y por lo tanto no debe generarse ningún requisito extraordinario ni extra que pueda dilatar el tiempo en que esta intervención pueda ser realizada. En general lo que pasa en estos casos es que se ponen palos en la rueda para ir dilatando el embarazo, que el embarazo Sí, por eso si yo fuera Bergoglio no estaría tan enojado, porque, Sí, a mí me llama la atención. La verdad que... Yo por eso te lo preguntaba, no entendía No, bien. el punto yo creo que de Bergoglio es porque la Iglesia Católica, la jerarquía católica está en contra de cualquier tipo de aborto, incluso cuando es producto de una relación forzada como una violación. Es terrible lo que, digamos, el posicionamiento de la Iglesia. Ahora están en contra de esta reglamentación que además es muy restrictiva, o sea, el punto que genera polémica no es tanto lo que dice Bergoglio, que en realidad, bueno, lo que la Iglesia tenga en relación su posición frente al aborto la conocemos. El punto grave, y creo que en esto lo señalaba ya la diputada, es que es un protocolo restrictivo que va en contra de lo que dice el fallo de la Corte. Esto es gravísimo. Sí, tal cual. La Corte dice no se judicialice, la Corte dice no se pongan palos en las ruedas, no se pongan requisitos ni controles extraordinarios que no hacen falta. Ellos plantean en la resolución que no basta con un médico, no basta con que uno vaya y tu médico compruebe la situación en la que te encontrás, un médico obviamente de un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, sino que hay que convocar a un equipo interdisciplinario. Pensemos en lo que puede significar esto burocráticamente. No pone plazo para convocar a este equipo interdisciplinario, que tampoco dice quiénes lo deben integrar. Esto va a quedar medio a consideración de cada director de hospital. Después el diagnóstico, cuando pensemos que está afectada la vida o la salud de la mujer, lo va a tener que corroborar el propio director del hospital. Se tienen que dar intervenciones. Esto en los casos de la salud o la vida. En los casos que los embarazos son productos de violaciones, interviene en un plazo de 12 semanas. Sí, es muy es grave, terrible, ¿no? porque la Corte en ningún momento, ni el Código Penal, ni la Corte, imponen un término de semanas de embarazo para poder realizar la intervención o no. Que lo que yo leía era que, sobre todo en el caso de chiquitas discapacitadas, el tema de las 12 semanas es muy poco porque a veces, lamentablemente, se dan cuenta de esta situación con un embarazo más avanzado, aunque parezca mentira. Pero no esos solo son discapacitadas, pensemos en cualquier niña que es producto de una violación en el seno de su familia, el tiempo que puede llevar Claro, la vergüenza, el tiempo que puede llevar en que la familia realmente se entere, y esto puede significar que entonces ese embarazo va a ser ser llevado a término y esta chiquita va a sufrir toda esa situación, ¿no? Sí, además muchas veces estos embarazos ocurren abusos durante muchos años. Claro. Que la nena se descubren, sale a la luz con el embarazo justamente, porque la nena por primera vez menstrua y le cambia el cuerpito, chicas por ahí muy esmirriadas, con lo cual pasa ese límite, y lo que es más grave es que como no establece un plazo, por ahí lo solicitan antes de las 12 semanas, y si se posterga con toda esta burocracia y pasos extraordinarios, que no, se va a garantizar además la práctica. ¿Qué sería lo piola, si es que cabe el término, para poner en ese tipo de situaciones, digamos? ¿Cómo se podría armar? En principio, lo que decía el proyecto de ley, que en realidad fue un trabajo consensuado por toda la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, pensemos desde el radicalismo y la coalición cívica hasta el Frente para la Victoria, pasando por la izquierda, todos nos pusimos de acuerdo, hicimos un esfuerzo muy grande, porque obviamente había distintas maneras de pensar las cosas, pero hicimos un esfuerzo muy grande para hacer un proyecto que cumple totalmente con lo que recomienda la Corte, que es, bueno, basta con que tu médico haga el diagnóstico y rápidamente, en 3 días, tendría que estar hecha la intervención. No hay que... Ahora, porque la mujer que está sometida a esta intervención está sufriendo, tiene daño psicológico, tiene distintas situaciones que también deben atenderse, y todo lo que lo prolongue, y no hay que tratar de convencerla de que no lo haga. Las mujeres pueden tener decisiones sobre su vida y sobre su cuerpo, pero y el Estado no tiene por qué patrocinarlas como se está imponiendo en esta resolución. El médico le presta atención.
a la Corte Suprema o le presta atención a la Iglesia? No, el médico le tiene que prestar atención a lo que le dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál sería el problema? Y el problema es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le está diciendo al médico no hagas lo que te dice la Corte, que era lo que ya casi estaba sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es un retroceso. La resolución que había en el año 2007, si bien no dejaba claro el tema de la violación, porque todavía no había una interpretación por parte de la Corte, que se trataba de cualquier mujer, imponía menos restricciones. Entonces los médicos, a partir de esa resolución, más el fallo de la Corte de marzo, estaban teniendo como un sistema donde podían actuar sintiéndose protegidos cuando tenían la convicción de que así debían hacerlo. Ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, les impone que tienen que burocratizar y que no le pueden dar a las mujeres la resolución del problema rápidamente. Después habrá médicos que responden a la Iglesia y que podrán objetar conciencia, y eso está previsto en esta ley, pero también en esta resolución. En la ley nosotros le poníamos plazo, decíamos que debían garantizar las instituciones la atención. El embarazo tiene plazos. Claro. Bueno, pero ahora no tiene. La objeción de conciencia no tiene plazo, entonces yo puedo atender a una mujer y, bueno, si un médico y después decir, bueno, pasaron 3, 4 meses, no, ahora no te lo quiero hacer porque, digamos, la verdad que es complicado, ni tampoco tiene plazo que la institución garantice, porque también pueden alegar instituciones que digan todos nuestros médicos son objetores de conciencia. Entonces, ¿quién va a garantizar que esta intervención se realice? La verdad que estamos muy preocupados en la legislatura, vamos a seguir tratando de aprobar la ley porque tendría más fuerza. ¿Y esto por qué pero ocurre? No. ¿Por qué ocurre? ¿Por los sectores más católicos del macrismo? ¿Por el Opus Dei, que también está bastante cerca del gobierno? Sí, yo creo que por esos sectores es que se frenó la discusión en la legislatura. Había 4 proyectos, algunos mucho más retrógrados que otros, algunos que imponían cosas peores que esta resolución. Pero bueno, ellos no pudieron llegar a un acuerdo. Cuando nosotros planteamos el tratamiento en la Comisión de Salud, ellos dijeron queremos seguir discutiéndolo en comisión. Esto fue el martes pasado, no fue hace meses atrás. Rápidamente, sorpresivamente, engañosamente, sacan esta resolución firmada el viernes pasado, publicada en el día de ayer. Y en realidad lo que está es queriendo tomar un término medio, entiendo yo, porque en realidad de alguna manera no cumple con lo que la Corte dice, es engañosa, como en general es todo en el gobierno de Mauricio Macri, que por afuera parece una cosa, porque ellos en los considerandos de la resolución dicen estar cumpliendo con lo que la Corte mandó hacer en marzo a todas las provincias, que fue una recomendación que dijo, bueno, todos los estados ahora deben reglamentar, y sin embargo no está cumpliendo con la letra de lo que la Corte dijo, ni con lo que realmente dice el Código Penal. Pero ¿y hoy por hoy qué es lo que rige si tenemos la situación hoy de vigente esta resolución, estando publicada, hoy rige esta resolución. Entonces, ahora los sistemas de salud, todos los hospitales públicos de la ciudad que tienen servicios de ginecología, deberán adaptarse a estos requisitos que impuso esta resolución. Bueno, Gabriela, la idea era difundir un poco lo que estaba pasando como para que la gente estuviera correctamente informada y ojalá pueda llegar a mejor término esta situación. Vamos a intentarlo en la legislatura en estos días, a ver si podemos revertir esto, pero bueno, las mayorías en la ciudad nos hacen las cosas complicadas también. Gracias por venir. Gracias a ustedes. En el bloque que viene estamos charlando acerca del botón antipánico, para quiénes va a ser distribuido, quiénes tienen derecho, cómo funciona. Ha resultado muy efectivo en muchos casos. Bueno, te vamos a contar exactamente de qué manera, cómo y por qué funciona de esta manera. Alfredo contándote acerca de la provincia y las medidas impositivas con respecto a las zonas que le están pasando tan mal con las inundaciones. Y tenemos además el Día del Autor. Argentores estuvo allí de festejo y te vamos a contar por qué, a quién se homenajeó y demás. Ya venimos.